caída de Roma, 476. Lo que va a pasar en la Edad Media, las cruzadas, el arte gótico, el arte románico, por ejemplo. Después viene la caída de Constantinopla, descubrimiento de América en 1492. Muy bien, las exploraciones geográficas, el arte que se desarrolla en esta época, el Renacimiento y el arte barroco. Al final tenemos el fenómeno, bueno, el movimiento filosófico de la Ilustración, que va a dar lugar, recuerda, a la Revolución Francesa. Influye, recuerda, también en lo que es la Revolución Industrial y los avances tecnológicos. Bueno, y recuerda también las guerras que se han generado pues por estos mismos necesidades de la industria. Bueno, de ahí, ¿qué es lo que viene? Viene la periodificación de la historia del Perú. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar cuando terminemos este tema de hominización. ¿Ya? Y en la próxima clase tengamos que desarrollar, por ejemplo, el tema de las culturas del Perú antiguo. ¿Ya? Ahí vamos a tomar entonces el caso de la división de la historia del Perú. ¿Qué vamos a hacer ahorita, jovencitos? Quiero terminar con este tema de lo que es hominización. Ya, vamos a volarnos de una vez la hominización. Para tener tiempo, pues, para ganar tiempo, hay que ganar tiempo. Si tenemos la oportunidad de ganar tiempo, hay que hacerlo. Ya está. Muy bien. Vamos a entender entonces qué es la hominización, jovencitos. Bien, hominización recuerda que es el proceso de la evolución humana, el proceso de cambios. Bien, entonces, ¿por qué se dio la hominización? A ver, creo que muchos de ustedes saben, ¿verdad? ¿Con dónde se encuentra, en qué parte del África se encuentran los restos más antiguos de la evolución humana? Suroriental. El África suroriental. ¿Qué había en el África suroriental? Recuerda, había una selva y en esa selva, jovencitos, hace varios millones de años atrás, ¿qué ocurrió? Apareció una falla. ¿Te acuerdas cómo se llama la falla? Del Gran Rift. Correcto, la falla del Gran Rift. Y esa falla partió la selva y las especies simplemente quedaron separadas. Una de estas partes, ¿no?, de que separó la falla, empezó a tener cambios climáticos, cambios geográficos, y estas especies no estaban adaptadas. Entonces quisieron regresar, bien, a la otra parte que era su hábitat natural, pero ¿qué pasó? La falla se lo impidió. Entonces, ¿qué hicieron? Se vieron forzados a adaptarse a esas nuevas condiciones, pero el adaptarse implicó una serie de cambios físicos. Es ahí entonces donde se inicia el proceso de la hominización, donde un grupo de homínidos inicia este proceso hasta terminar en lo que somos el día de hoy, seres humanos. Seres humanos. Muy bien. Listo. ¿En qué tipo de medio geográfico entonces se inició o se desarrolló el proceso de la evolución? ¿Selva o sabana? Sabana. Correcto. La sabana, ¿no? Sabana. Recuerda que tenía el clima seco, había poca agua, bien, la flora y la fauna eran totalmente distintas pues a lo de la selva. ¿Ya? Ahora, el hecho de tener que adaptarse forzadamente a estas nuevas condiciones, recuerda cómo les vamos a llamar el desafío ecológico. Recuerda, desafío ecológico. Queremos sobrevivir y para sobrevivir tenemos que adaptarnos, tenemos que enfrentar el entorno, tenemos que enfrentar con los obstáculos, el desafío que nos presentaba la sabana. Falta de alimento, clima seco, falta de agua, depredadores. Entonces, la necesidad de sobrevivir, jovencitos, nos motivó a qué? Al cambio. ¿Bien? Ahora, los primeros cambios que vamos a ver, jovencitos, son físicos, pero después, jovencitos, son, acá dice, mentales. Recuerda que en el proceso de la organización tiene que ver mucho lo racional y después vienen los cambios sociales. ¿Ya? Acá no los mencionan, pero recuerda que vienen los cambios sociales. Ahora, en este proceso de cambios físicos, vamos a recordar simplemente a 4. ¿Cuáles son? La marcha bípeda, número 1. El primero, recuerda, la transformación de la cara y los dientes. 2, el tamaño del cerebro. 3, y número 4, la adquisición del lenguaje articulado. Vamos a la marcha bípeda. ¿Dónde surge la marcha bípeda, jovencitos? ¿Dónde se va a desarrollar con mayor interés? ¿En la selva o en la sabana? Sabana. En la sabana, ¿correcto? ¿Por qué necesariamente tiene que ser en la sabana, jovencitos? Porque mira, en la sabana hay poquísimos árboles. Recuerda, en la selva hay muchos árboles y estas especies vivían en los árboles. Era su medio, su hábitat natural. Pero recuerda, en la sabana no es su hábitat natural.
Como hay poquísimos árboles, entonces, ¿qué pasó? Estos monitos que vivían en los árboles se vieron forzados a ¿qué? A bajar. ¿Y por qué? Porque el árbol, jovencitos, ofrecía muy poco alimento. Entonces se vieron forzados a bajar a la superficie. Pero ¿qué pasaba? Que esos árboles que desaparecieron dieron paso prácticamente a aquellos pastizales de más de 1 metro de alto. Entonces, ¿a qué se vieron obligados? A pararse sobre sus patas traseras. ¿Dejaron libre qué? Las extremidades superiores. ¿Y en qué se convirtieron las extremidades superiores? En las manos. Las manos. Bien, y recuerda que para poder manipular los objetos desarrollamos ¿qué cosa? Función prehensora, función de agarre, función de pinza. Y recuérdate, ¿cuál fue el dedito más importante en este proceso? Pulgar. Pulgar oponible. Correcto, el pulgar oponible, el pulgar oponible. Pero también recuerda lo siguiente, que el hecho de querer agarrar un objeto, ojo, es parte de qué? De un pensamiento, de una racionalidad. Entonces, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del cerebro, jovencitos, van a estar relacionados con qué? Con el desarrollo de las manos. Bien, marcha bípeda. Otro, cara y los dientes. ¿Qué pasó, huesitos? ¿Por qué se transformaron la cara y los dientes? Porque recuerda, hubieron dos cosas. Tuvimos que, bueno, tiene que ver con el crecimiento del cerebro. El cerebro era muy pequeño. Recuerda que parte de 350 centímetros cúbicos hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuánto tenemos el día de hoy? 1600 centímetros cúbicos aproximadamente. De 350 a 1600 va a ofrecer, claro, una serie de cambios, como el crecimiento, por ejemplo, de la bóveda craneal. El cerebro, recuerda que antes estaba detrás del rostro, el día de hoy, ¿dónde lo tienes? Encima del rostro. Ha crecido de tamaño. ¿Y por qué ha crecido de tamaño? Por la alimentación y la racionalidad. Profesor, ¿cómo se desarrolla la racionalidad? Vamos a esperar. Sabana, selva. Cuando se vivía en la selva, estábamos, pues, digamos, en una zona de confort. No te preocupabas de nada porque prácticamente tenías toda la mano, sobre todo tu comida. ¿Ya? Pero ¿qué tal si vas a un sitio donde falta comida? Bien. Tienes que cuidarte de los depredadores. Hace mucho calor, hay muy poca agua, hay muy poco alimento. Entonces ahí empezó a surgir la racionalidad de cómo resolver esos problemas. Pero dice que el cerebro no tenía pues la energía suficiente como para poder crecer. Bien, entonces ¿qué empezó? Aprendió a comer ¿qué cosa? Carne. Carne. Y el consumo de carne le trajo muchos beneficios. ¿Por qué, por ejemplo, se redujo la mandíbula? A ver si recuerdas de repente este ejemplo que lo hicimos anteriormente. Un gorila se alimenta de 40 kilos de hojas. ¿Ya? Imagínate estar, digamos, moviendo la mandíbula durante varias horas al día, varias, ¿no? Llegar a comer 40 kilos de hojas, imagínate, estás mordiendo, estás masticando todo el día, digamos, ¿sí? Todo el día estás masticando. Pero cuando empiezas a consumir carne, resulta que comer 1 kilo de carne es prácticamente como, te va a producir la energía, ¿sí? Que si tuvieses comiendo de repente 40 kilos de hojas. Bueno, la carne, 1 kilo de carne lo vas a comer de repente, qué sé yo, a lo mucho en 1 hora. Y el resto del día no vas a mover la mandíbula. Y aparte de eso, la carne es alimento blando. Y el alimento blando, jovencitos, en una mandíbula grande, esta hizo que se relajara. Y la necesidad, recuerda, del cerebro de crecer en ese momento trajo una serie de cambios tanto en la cara y los dientes. Empezaste a reducir los arcos superciliares, tu nariz, que era chata, ¿no? Bueno, tuvo que salir, aparecieron los pómulos, la mandíbula se retrajo, los dientes grandes se volvieron pequeños, desaparecieron los colmillos. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales se transformó la cara y los dientes? Fácil, dos cosas. Uno, cerebro, y segundo, consumo de, Cambio de consumo dieta. de cambio de dieta, el consumo de carne. Muy bien. Tercero, el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro. Bien. Hubieron dos razones. La primera, la racionalidad. Como te dije, ¿dónde había más peligros? ¿En la selva y en la sabana? Sabana. En la sabana, ¿correcto? Entonces, estas especies tuvieron que aprender a pensar para poder salvarse y evitar estos obstáculos, estos peligros. Pero recuerda que tu cerebro no se desarrollaba, jovencitos, y recién se va a empezar a crecer cuando empieza a comer carne, porque la carne, sí, le va a dar pues mayor energía. Y recuerda que ese cerebro empieza pues a trabajar todos los días, ¿ah? Todos los días trabaja, ¿sí o no? ¿Mm?
Entonces, es una constante el día de hoy, jovencitos, en nuestro mundo, inclusive, dentro de nuestro mundo actual, el ser racionales, el estar pensando, ¿no? Pensar consume energía. Bien, entonces, gracias, repito, al consumo de carne y a la racionalidad, el tamaño del cerebro empezó a crecer. Empezó más o menos en sus 350 y llegó prácticamente hasta sus 1600 centímetros cúbicos aproximadamente. La adquisición del lenguaje articulado, recuerda, fue una necesidad. ¿Una necesidad de qué, jovencitos? De poder comunicarse. Oiga, queremos evitar a los depredadores. Muy bien, vamos a vigilar los puntos. Tú vigilas por acá, yo vigilo por allá. Si encuentras algo, haces una señal. Oiga, vamos a cazar, vamos a comer carne. Ya, perfecto. Bien, vamos a ponernos de acuerdo. Tú espantas al animal por aquí y yo lo voy a atrapar por acá. Ponerse de acuerdo. Pues era necesario entonces generar de repente algún tipo de sonido, silbido, una señal para poder obtener lo que te estabas planteando. Entonces, esa necesidad hizo que con el crecimiento del cerebro se generaran prácticamente dos áreas. ¿Cuáles son las áreas que están relacionadas con el lenguaje? Correcto. El área de Broca y el área de Wernicke. A eso le tienes que sumar el desarrollo o la modificación del aparato fonador, adaptado justamente a qué? A generar este lenguaje articulado. O sea, modificamos nuestro aparato fonador para que sea capaz de generar este lenguaje articulado. Y lo que decimos el día de hoy que me estás escuchando, estamos haciendo la práctica de un lenguaje articulado. ¿Es producto de qué? De lo que estoy pensando. Ahora, ¿por qué he desarrollado este lenguaje articulado? Porque necesito transmitir conocimiento, necesito prevenir, necesito salvar obstáculos, necesito modificar la naturaleza para nuestro beneficio. Desarrollo cultural. Y todo lo que tienes el día de hoy, jovencitos, es producto de tu racionalidad y tu lenguaje articulado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jovencitos? Profe, Dígame. ¿con qué homínido surge el lenguaje articulado? Según las pruebas, el Homo erectus. O sea, generar de repente sonidos más conscientes. ¿En qué sentido? Y las pruebas nos dicen lo siguiente. Se han encontrado restos, por ejemplo, del Homo ergaster y del Homo erectus. Y resulta que por el uso del aparato fonador, ¿ya? Genera una línea de presión sobre los discos de las vértebras. O sea, vas a encontrar una línea, ¿ya? Cuando ya digamos está fósil. Y resulta que esas líneas son, repito, presencia de haber utilizado el aparato fonador, ¿eh? A la altura del cuello, claro está. Pero en el ergaster no está esto, no se presenta. Entonces se define que el que fue más consciente en emplear este lenguaje o el iniciar, digamos, este lenguaje articulado fue el Homo erectus. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Hace un momento vimos, por ejemplo, la división del Paleolítico. ¿Hace cuánto tiempo se inició? 2 millones y medio de años. 2.500.000 años, porque recuerda que coincide con la aparición de qué homínido. Habilis. Habilis. Correcto, habilis. Y recuerda por qué le llamamos habilis. Porque fabrica herramientas, es el primero. Fue el primero en fabricar herramientas. Y aquí en tu librito se pronuncia, ¿cómo le han puesto? Utillaje lítico. En otras palabras, herramientas líticas, útiles de piedra. Y en el Paleolítico, recuerda, las herramientas fueron toscamente talladas, o sea, no tuvieron pulido. Las pulidas, recuerda, son del periodo neolítico. Ojo, ahora, para poder hacer estas herramientas, jovencitos, no van a utilizar cualquier piedrita. Ya me encuentro una piedrita y voy a hacer ¿cómo se llama? Mi herramienta lítica. No, tenía que ser de un material específico, el sílex. ¿Ya? El grano, ¿ya? Es bonito como para poder trabajar, ¿no? La piedrita. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Dice, posiblemente trabajaron la madera. Posiblemente trabajaron la madera y el hueso. Pero recuerda que no tenemos constancias tan antiguas. Donde sí tenemos constancias, por ejemplo, con el Homo sapiens sapiens cromañón, cuando, por ejemplo, crea la cultura magdaleniense, ¿no? La cultura de los renos, usa huesos, por ejemplo. ¿Ya? Se puede suponer que sí, pero repito, no hay pruebas.
Ahora, ¿cómo le dividen aquí? Por ejemplo, Paleolítico inferior. ¿Quién destaca? Recuerda, el Homo habilis, lo que ya hemos visto hace un momento. ¿Y por qué destaca? Porque fue el primero en fabricar, ¿qué? Herramientas. ¿Recuerdas quién dominó el fuego? Erectus. El Homo erectus, el Homo erectus. Pero aquí, por ejemplo, hacen referencia a la cultura achelense y no a la del Homo habilis. Recuerda que del Homo habilis, y aquí en el cuadrito lo pone, cuadritos, ¿ah? El Homo habilis, mira, periodos paleolíticos, inferior, medio y superior. En el inferior, nos vamos a fijar en el Homo habilis. Bien, primero en qué? En fabricar herramientas de piedra. ¿Cuáles son las herramientas que ha fabricado? Chopper y chopping tool. Repito, chopper y chopping tool. Bien, ¿cómo se les llama la cultura del chopper y chopping tool? Cultura oldubayense. Oldubayense. ¿Por qué cultura oldubayense? Porque el Homo habilis, recuerda, fue descubierto en la garganta de Olduvai. Garganta de Olduvai. ¿Ya? Muy bien. El Homo erectus. ¿Por qué es famoso? Porque él crea la cultura. Mira la contradicción que se ponen. ¿Ah? Mira los mismos libros, el mismo libro se pronuncia. Acá dice chelense, ¿ya? Chelense. Y por acá, arriba, en el Homo erectus le ponen la cultura achelense. El término correcto entonces es achelense. Achelense, por el lugar donde ha sido encontrado. Saint, S-A-I-N-T, Saint Acheul, San Aquiles, una localidad francesa. Bien. Ahora, ¿por qué se caracteriza la cultura achelense? Porque están toscamente talladas por dos lados. Y como están talladas por los lados, ¿cómo se le llama? Bifaz, dos. Faz, cara, dos caras. Dos caras. Recuerda que la cultura achelense son herramientas de caza. Herramientas de caza. ¿Listo? Y bueno, el creador de estas herramientas de caza no es el Homo erectus. Bueno, aquí tu libro sobre USA dice que sí. Bien, recuerda que ya lo habíamos tratado de repente anteriormente esto. A los chicos que ya me conocen, era el Homo ergaster, por si acaso. Y acá el cambio le han puesto pues el Homo erectus, cultura chelense. ¿Qué más tenemos, jovencitos? Ah, ya, mira, por ejemplo, el Homo erectus, jovencitos. Ah, el hombre erguido. Bien, o sea, es lo que significa el Homo erectus, ¿no? ¿Y qué hace? Conoce y usa el fuego. Conoce, o sea, él prácticamente domina el fuego. Y recuerda que esto le trajo una serie de beneficios. La primera revolución tecnológica, porque se van a dar muchos cambios con la utilidad del fuego. Profesor, ¿y los demás, los anteriores al Homo habilis? El Ardipithecus, el Australopithecus. Ah, listo. Oiga, los ponen también dentro del Paleolítico inferior. ¿Ya? Ahora, como te dije inicialmente, probablemente en el proceso de la hominización sus primeros instrumentos hayan sido de repente de madera o de hueso. De madera o de hueso. Pero repito, no hay pruebas hasta el día de hoy. No hay pruebas. Bien, hay un Australopithecus, ahora sí te lo digo, jovencitos, ahora sí con este libro se pronuncia, te puedo decir lo siguiente. Hay un Australopithecus llamado Gargi, ¿ya? Un Australopithecus Gargi, que tiene la forma física, repito, de los Australopithecus, pero ya tiene herramientas de piedra. Pero ojo, su forma física no es la de un Homo. No es la de un Homo. ¿Cómo se llama ese Australopithecus? Gargi, G-A-R-H-I. Gargi, así. Muy bien. Luego, en el Paleolítico Medio, recuerda, ¿cómo se llama la especie que se dedicaba a enterrar a sus muertitos? Neandertal. Neandertal, ¿correcto? Neandertal. ¿Listo? Ahora, ¿por qué entierra a sus muertitos? Por una creencia de una vida después de la muerte, creencia religiosa. ¿Cómo se llaman sus herramientas? La cultura musteriense. ¿Por qué se caracteriza la cultura musteriense, jovencitos? ¿Por qué se caracteriza? ¿Se recuerdan, jovencitos, por qué se caracteriza la cultura musteriense? Hojas triangulares. Ajá, la cultura musteriense se caracteriza por ser de forma triangular. Forma triangular. Listo, mira por acá. Bien, ahí tienes varios ejemplares. Forma triangular definida. Oiga, ¿quieres ver las bifaces? ¿Cómo son la cultura achelense? Ya, por acá, achelense. Ya, tienes ahí las famosas bifaces. Bifaces, porque están talladas por los dos lados para darle un canto filoso. ¿Ya? Esas son hachas de mano, por ejemplo. Hachas de mano. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Regresamos al punto donde está. Acá. Ya. Tenemos ahora la superior. La superior al Homo sapiens sapiens cromañón. Homo sapiens sapiens cromañón. Bien, ¿qué pasa? Bueno, nuestra especie es la única
que permanece de todo este proceso de evolución. Recuerda que ha desarrollado el arte rupestre, las esculturas paleolíticas, ha desarrollado el lenguaje y que su ciencia ha superado justamente sus límites genéticos. Acá me ponen, jovencitos, entonces, culturas como la cultura solutrense, gravitiense, magdaleniense y auriñaciense. Estas ya las hemos conocido anteriormente. Recuerda que de estas 4 culturas, 2 son de hueso. ¿Cuáles son las de hueso? La cultura gravetiense y la cultura magdaleniense. ¿Ya? Gravetiense y magdaleniense son de hueso. Y la cultura auriñaciense y la cultura solutrense son de piedrita. De piedrita. Ya está. Seguimos con tu librito de pronuncia. Dice Paleolítico Medio. ¿Te recuerdas, jovencitos, quién realizaba entierros y rituales funerarios? Neandertal. Neandertal. Ojo, y acá hay una cosa interesante también que nos pone, ¿no? El canibalismo ritual. O sea, se comían pues a las personas probablemente por una cuestión de creencias, ¿ah? Canibalismo ritual. Paleolítico superior. Aquí vamos a tener, jovencitos, por acá al Homo sapiens sapiens. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el Homo sapiens sapiens? ¿Te recuerdas que hace un momento habíamos establecido, por ejemplo, de que para poder generar estas herramientas tenía que usar un tipo específico de piedrita? ¿Sí? Oiga, ¿y qué tal si no lo encontrabas? ¿Cuál sería la solución? Huesito. Correcto, huesitos. Huesitos, como por ejemplo las herramientas de la cultura magdaleniense. ¿Sí? Cultura magdaleniense. A ver, vamos a revisar por acá. Vamos a aprovechar el internet. Cultura magdaleniense. Magdaleniense. Muy bien, listo. ¿Qué tienes acá, por ejemplo? Arpones. Y estos arpones son de hueso. ¿Qué tienes aquí? Buriles para hacer huecos, por ejemplo. Bien, ¿qué más tienes por acá? Algunos arpones son larguitos y se usaban con otras cositas más. A ver, por acá. Unos propulsores. ¿Sí? ¿Te fijas en estos palitos? Tienen un huequito ya en uno de los extremos, ¿te fijas? Sí, Sí, profe. Listo. Correcto, sí, ese bracito, ¿ya? Donde esté ese huequito se pone uno de estos arpones. Y utilizando ese brazo se lanza el arpón. Y ahí está. Bien, repito. Como son de huesitos, en la cultura magdaleniense, ¿cómo se le puede llamar, jovencitos? También se le llama cultura osteo-odontoquerática. Vamos a ver la otra, gravetiense. Gravetiense. ¿Dónde está por aquí? A ver, vamos a ver por acá. Es que parecen que estas de piedrita nada más. Bueno, ¿cuáles son las características básicas de esta cultura gravetiense? A ver, prácticamente curvas, ¿sí? Dorso curvo, es lo más notorio que hemos visto, por ejemplo, de aquí. A ver, la otra, la cultura solutrense. 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 Muy bien. Herramientas de la cultura solutrense. Puntas de proyectil. Base hendida. Ahí está, base hendida, jovencitos. Listo. En algunos casos, acá tenemos otra. ¿A qué se parece? Hoja de sauce. Hoja de sauce o también llamado hoja de laurel. Hoja de sauce, hoja de laurel. Listo. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos por acá? Ya, la revolución neolítica. Ya hemos hablado de la revolución neolítica, ¿verdad? Listo. ¿En qué época del hombre se da la revolución neolítica? ¿En qué época se dio la revolución neolítica? Jóvenes, vamos. ¿En qué época se dio la revolución neolítica?
Jóvenes, ¿en qué época se dio la revolución neolítica? Fácil, pues. En el neolítico, pues, en el neolítico, papá. Ya. Revolución neolítica. Hace unos 8.000 años, 8.000 a 6.000 años atrás, antes de Cristo, se dio este gran proceso de cambios. Por eso se llama revolución, gran proceso de cambios. Muy bien, en donde el hombre dejó la economía. ¿Qué tipo de economía dejó? Parasitaria. Una economía parasitaria. Ya, y creó un nuevo tipo de economía. ¿Qué tipo de economía? Agropastorista. Correcto. Una economía agropastoril donde producía alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Ahora, como el hombre ya se vuelve sedentario, recuerda que es el gran cambio social de la época, ya se vuelve sedentario, ya no necesita pues estar buscando su alimento, no caminando día tras día, cazando animales, no, ya no, ahora se queda en un solo lugar. Y como produce alimento a través de la agricultura y ganadería, ya tiene el alimento a la mano, entonces tiene tiempo libre. Y ese tiempo libre, ¿qué hace? Lo invierte para poder mejorar su estancia sedentaria. Cestería, cestos, cerámica, herramientas, armas. Muy bien. Y bueno, como también tienen tiempo libre, también tienen tiempo, por ejemplo, para recrearse, ¿no? En pareja, ya sabes lo que pasa. Sea fruity delicioso y crece la población. Bien. Ahora, recuerda, el hombre se vuelve sedentario. Recuerda, gracias a la producción de alimentos, surgen nuevos grupos sociales, surgen nuevas relaciones sociales. Se concentra la gente, ya en un solo lugar, surgen las aldeas, aparecen los jefes o los sacerdotes, se van a desarrollar nuevas actividades artesanales, repito, para mejorar la estancia sedentaria. Empieza a cambiar la mentalidad religiosa, ¿no? De la creencia animista, ¿no? Que de repente te comías un oso y tú ya eras un oso, pasas ahora a adorar al sol, a la tierra, a la luna, a las estrellas, al agua, al viento, etcétera, etcétera. Desarrolla la religión, la magia y la hechicería. Y recuerda, consolida, dice al final del periodo, una sociedad patriarcal. Ojo, te había dicho, jovencitos, que en la época del Paleolítico gobernaba la mujer como el hombre. Pero ¿qué tuvo que pasar para que se dejara de lado a la mujer y se tomara en cuenta al hombre? Bueno, no dejarla de lado, sino la situación era protección. ¿Por qué, jovencitos? Les había dicho que si queríamos, por ejemplo, producir más alimentos, teníamos que trabajar más tierras. Y ojo, por la cantidad de personas que había en esa época, pues no era posible. Entonces era necesario conseguir, ¿qué cosa? Una mano de obra pues gratuita. En este caso, recuerda que aparecen los esclavos. Y los esclavos inicialmente aparecieron producto de ¿qué? Producto de la guerra. Entonces, cuando dos grupos humanos se enfrentan, ¿no? Se van a enfrentar quienes, generalmente hombres. Los hombres se van a sacar la mugre, pam, 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 van a morir. ¿Bien? Y el grupo humano que gane, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que preservar, recuerda, a la mujer. Porque sabes que si muere la mujer en este momento, ¿qué sería de nosotros los hombres? Imagínate, desaparece las mujeres el día de hoy de la faz de la tierra. ¿Qué harías? Ser feliz, vas a decir seguro. ¿Quién va a dar a luz? No, es difícil. Claro, pues, evolucionan, profe. Claro. ¿Acaso ustedes se van a embarazar? Claro que, profe. Ok, oiga, entonces, para que no desaparezca pues la sociedad, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cuidar a la mujer. ¿Quiénes se van a matar? Los hombres. Entonces, se queda pues la sociedad patriarcal y como que el matriarcado como que permanece, digamos, en segundo plano, pero la idea es protegerlas, no sobreponerse con ellos. Bueno, el día de hoy puedes entender sociedad patriarcal, los hombres son abusivos, sí, los hombres y los hombres, sí, pero recuerda que inicialmente no fue esa la idea. Bueno, por último, la lectura complementaria. Ojo, tengan mucho cuidado, no vaya a ser que a la uso se le ocurra hacer ahora preguntas sobre lecturas, como lo que está pasando, por ejemplo, con el temario de la católica, ¿no? Al final de cada tema ponen una lectura y han hecho preguntas, ¿no? En sus últimos exámenes han hecho preguntas sobre las lecturas todavía, y al pie de la letra, tengan mucho cuidado, jovencitos. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo, ¿ya? Dice, lo siguiente, primer punto, ¿no? Dice, es difícil en paleoantropología observar los frutos del pensamiento. Cuando nos hablan de paleoantropología, ¿a qué se refiere? Restos fósiles dejados por los Restos hombres. fósiles de los... Hombres,
la ciencia que estudia los restos fósiles humanos o relacionados con los seres humanos. Ciencia, recuerda, ciencia, paleoantropología, ciencia. Y dice, observar los frutos del pensamiento. O sea, en otras palabras, ¿a qué se está refiriendo? A las herramientas que ha producido tu raciocinio. Que dice que nos permitirían deducir con toda seguridad que un homínido fósil era realmente un hombre. ¿Te acuerdas cuando de repente, no sé, los que ya me conocen, con los que hemos trabajado anteriormente ya este tema, ya decíamos, por ejemplo, que para poder clasificar a los seres humanos, o sea, desde el Homo habilis, ¿qué se tomaba en cuenta? El desarrollo de su cerebro, ¿sí? ¿Y que cómo se veía el desarrollo de su cerebro? A través de sus herramientas. Ya estamos llegando al mismo punto. Dice, con toda seguridad que un homínido fósil era realmente un hombre, es decir, que gozaba de racionalidad. ¿Ya? Los restos son pobres. Como te dije, Juanitos, ¿cuál es el gran problema que ha tenido la paleoantropología? Que no ha habido continuidad en los restos que se han encontrado. Parece una línea continua. La cantidad de restos fósiles son insuficientes. ¿Sí? Creo que ya te había puesto de repente anteriormente, los que ya han hecho clases con este tema anteriormente conmigo, les decía, oye, tengo, por ejemplo, un Australopithecus de 4,2 millones de años, luego tengo a Lucy de 3,2 millones de años, y luego en el medio yo no tengo ninguna referencia, o sea, tengo un huecote de 1 millón de años y no sé cómo se dio la evolución entonces en ese caso. No tengo, son pobres, ¿sí? Los restos, la cantidad de restos fósiles es mínima. ¿Mm? Dice, los restos son pobres y los productos culturales escasos. O sea, se refiere a qué? A las herramientas, pues, ¿no? Son muy escasas. ¿Cuándo podemos considerar que tenemos testimonios suficientes para declarar que unos fósiles son realmente humanos? Dice, ¿es hombre ya el Australopithecus? ¿Lo es el Homo habilis? Bien, oiga, pero ¿de dónde surge esa duda? De que si, por ejemplo, el Australopithecus produjo herramientas o no, para saber si era racional, o si era hombre, o si lo podemos considerar como hombre. Bien, otra pregunta. ¿O solo podemos considerar a hombres, al Homo erectus y al Homo sapiens? Oiga, ¿por qué al Homo erectus? Porque recuerda que él reacciona frente al dominio del fuego. Bien, recuerda que este dominio ya domina el fuego. Y lo que va a lograr con el dominio del fuego, ojo, como que le va a abrir pues la mente a muchas cosas más. Al Homo sapiens representó la realidad a través, por ejemplo, de las pinturas rupestres. La otra pregunta. ¿O incluso solo al Homo sapiens? Un testimonio inequívoco es el enterramiento de los muertos, una práctica exclusiva del hombre. Pregunta, ¿a qué homínidos se están refiriendo? Neandertal. Neandertal. Al neandertal. Oiga, ¿qué pasó por la cabecita del neandertal para poder tener un lugar específico o de repente establecer un lugar especial donde enterrar a sus muertitos? ¿Y por qué ponerlo en un lugar especial? Probablemente, jovencitos, le estamos sacralizando los restos de esa persona que probablemente compartió y vivió con nosotros, ¿no? Fuimos motivos, qué sé yo, de sus bromas, ¿correcto? De repente que nos ayudó a cazar y el día de hoy ya no está. Probablemente para poder recordar o para poder establecer un lugar donde recordarlo, teníamos que escoger un lugar especial. Dice, denota un sentido sagrado de los restos y un pensamiento trascendente. Claro está que está haciendo la referencia a la posibilidad probablemente de una vida después de la muerte. Y te pone ejemplo acá, dice, los enterramientos intencionales más antiguos encontrados son los de Kikova y Beşiktaş, esto en la Unión Soviética. Bien, pero recuerda que ya no hay Unión Soviética, por lo tanto podemos sugerir que la lectura es un poquito antigua. Dice, con 65.000 años de antigüedad. Y digo la corrección porque hay neandertales que se han encontrado enterrados que tienen hasta 80.000 años de antigüedad, por si acaso. Otro ejemplo, Regordu, Roux de Marcel, Le Moustier y Le Ferracy. ¿Te recuerdas cómo se llaman las herramientas del neandertal? Mousteriense, sí, de ahí vienen los nombres. De aquí viene el nombre. De aquí viene el nombre. Le Moustier, Mousteriense, Le Moustier. O sea, está haciendo la referencia, pues, a que los entierros son prácticamente de los neandertales. ¿Ya? Dice, que corresponden al Homo sapiens neandertal. Aquí viene un pequeño detalle, porque, repito, la lectura es un poquito antigua porque está haciendo referencia, cuando dice sapiens, está haciendo la referencia de que este es el antecesor del Homo sapiens sapiens cromañón, pero también ya les he enseñado anteriormente de que hubo pruebas genéticas que determinaron, pues, que el día de hoy el neandertalensis no es el antecesor del sapiens sapiens, sino que es su paralelo,
su evolución paralela. Dice, con este criterio podemos asegurar que el Homo sapiens es realmente hombre, al menos desde hace 65.000 años. Pero no es un testimonio suficiente, porque como se ha visto, la existencia del Homo sapiens se remonta a 130.000 años de antigüedad. Cuando dice Homo y OH1 está haciendo referencia a puntos específicos, o sea, restos específicos. Bien, con el Homo sapiens anterior. Así que tendremos que recurrir a otros indicios, productos de la actividad con fines de caza, defensa. Son muy probablemente manifestaciones de racionalidad. ¿Qué cosa? Por ejemplo, los instrumentos, ¿no? Las herramientas, manifestaciones de la racionalidad. Dice, ya que los demás primates actualmente conocidos no fabrican instrumentos. O sea, en otras palabras, si los primates no fabrican instrumentos, entonces la pregunta es, ¿son seres racionales? No. No. Correcto, no son seres racionales. Bien, dice, veamos ahora, dice, las manifestaciones culturales que conservamos anteriores a los 65.000 años. Se conocen en la actualidad una notable diversidad de culturas líticas, o sea, herramientas de piedra que han desarrollado estas culturas, sucesivas propias del Homo sapiens a partir de 130.000 años. Reciben el nombre de magdaleniense, lo que ya hemos visto, solutrense, gravetiense, auriñaciense. Ah, pero acá hay una cosa nueva, te están proponiendo una cultura anterior, ¿ya? La chatelperroniense. Vamos a desburrarlos de una vez. ¿Qué es la chatelperroniense? A ver. Chatelperroniense. Ya, muy bien. Vamos primero al concepto, ¿sí? Listo. Vamos al concepto. Dice, es una fase de la cultura perigordiense dentro del Paleolítico Medio. ¿Y te recuerdas a quién vivió en el Paleolítico Medio? Neandertal. Neandertal. Ah, es entonces del Neandertal, ¿correcto? Es del Neandertal, Paleolítico Medio. Dice, es una industria de transición entre el Musteriense y el Paleolítico Superior. Recuerda, ¿cuáles son las culturas del Paleolítico Superior? Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Ojo, herramientas, no especies, herramientas. Allá. ¿Cuáles son? Gravetiense. Gravetiense, auriñaciense, solutrense y magdaleniense. ¿Ya? Listo, entonces recuerda, tenemos a la musteriense y tenemos a las cuatro culturas del Homo sapiens sapiens compañón. En el medio vamos a poner a la chatelperroniense. En el medio, recuerda, es una cultura, dice, de transición, Oiga, a ver, vamos a la forma. ¿Te recuerdas cuáles eran las formas de la cultura musteriense? Formas triangulares. Ajá, correcto, formas triangulares. ¿Qué ha pasado entonces, jovencitos? Estas son herramientas, de esas formas triangulares van a derivar esas formas curvas. ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan, jovencitos? Porque tienen formas curvas, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Buriles. Estas puntas se llaman buriles, por ejemplo, es para hacer perforaciones. ¿Ya? Muy bien. Esa es la chatelperroniense. ¿Qué dice por acá más? Dice, dice, en todas ellas se encuentran objetos de piedra de manufactura compleja, como son los buriles. Como te dije hace un momento, son para hacer perforaciones. Hojas, láminas, puntas, raspadores. Dice, hay pues claros testimonios de una actividad artesanal racional propias del hombre. Entonces, en conclusión, bien, ¿qué te dice? Que el hombre, digamos, ¿cómo podemos definir al hombre? ¿O gracias a qué podemos definir al hombre? Herramientas. Su raciocinio. A lo racional, ¿sí? A lo racional. Y recuerda, jovencitos, bien, lo que produce tu raciocinio son esas herramientas. Pues la lectura más o menos está relacionada, pues, ¿desde qué momento podemos considerar lo que es hombre? Bien, no podemos estudiar probablemente directamente su mentalidad, pero podemos estudiar lo que ha producido para saber si fue racional o no. Bien, jovencitos, hemos terminado. Profe. Hemos terminado. Profito. Dímelo.
como es antigua, lo considera sapiens al Neandertal. Sí, es como les dije, es un poquito antiguo para hacer la lectura porque están llamándole Homo sapiens neanderthalensis. Claro, y considera culturas líticas. Bien, pero igual, sirve